cuyo deseo es conocer la libertad del Señor que ya se nos ha dado en Cristo. No estamos pidiendo algo que ya se nos ha dado, estamos creyendo en lo que se nos ha dado y descubriéndolo cada día. Amén. Queremos invitarles al final, tenemos en nuestra mesa de invitados, que es en la parte de allá, justo donde estoy señalando, queremos recibirles y darles la bienvenida. Por favor, acérquense al final, queremos conocerles y saber cómo podemos orar por ustedes de verdad. Entonces quisiéramos invitarles al final de la reunión. Por favor, no se vayan sin pasar por la mesa del invitado. Iglesia amada, ustedes no me dejan terminar los mensajes. Siempre llego, voy a terminar hoy un mensaje y bueno, siempre pasa algo, es el Señor. Hoy, bueno, primero Dios, esperamos terminar el mensaje que no pudimos terminar la semana anterior, la iglesia verdaderamente libre por causa del Espíritu de la verdad. Es importante que esta mañana yo quisiera, y es mi oración, ha sido mi oración mientras estudiaba esta palabra y mientras meditaba en ella, que hagamos el espacio en nuestros corazones para que Dios cambie toda mentira, todo concepto falso de libertad que Cristo no vino a darnos. Porque tenemos ideas y tenemos creencias en nuestro corazón falsas acerca de la libertad. Y si Dios nos salvó, déjeme decirle, Dios no desea que nos quedemos con esas mentiras que nos esclavizan. Póngame atención. Una mentira que yo creo es un terreno para las tinieblas en nuestra alma. Mentiras que yo creo acerca de Dios, acerca de la vida, acerca de la familia, del matrimonio, de las finanzas. Toda mentira, grábese esto por favor, toda mentira le da al diablo un terreno legal para esclavizarnos. En el Espíritu, Cristo fue, ¿qué fue lo que hizo? En el Espíritu, Cristo nos dio libertad. Cristo nos dio su Espíritu, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la redención. Tenemos una vida gloriosa en nuestro espíritu. ¿Sabía usted de eso? Tenemos una vida maravillosa en nuestro espíritu. En nuestra alma es donde nosotros necesitamos experimentar la victoria que ya en el espíritu nos fue dada. Y tristemente, como creyentes, seguimos abrazando mentiras. Y esas mentiras son el terreno legal para las tinieblas. Y entonces las tinieblas se sienten con derecho de atacarnos. Las tinieblas se sienten con derecho con la legalidad. Algo así, si usted tiene un terreno que es su propiedad, usted tiene las escrituras de ese terreno, ¿verdad que sí? Ahora, ¿qué pasa si de repente usted llega a su propiedad y encuentra gente que ha invadido esa propiedad? Bueno, si usted tiene el derecho legal, usted tiene toda la autoridad de llamar a la fuerza del orden y sacar a los invasores. Cuando usted cree una mentira, cuando usted cree una idea falsa acerca de la vida, acerca de Dios, sepa o no lo sepa, consciente o inconscientemente, usted le está dando al diablo el terreno legal de esa área de su alma. Y entonces el diablo, ¿qué hace? Construye una fortaleza en ese terreno. Y el diablo desde la fortaleza nos ataca por medio de sus verdugos, los demonios. ¿Puede un cristiano vivir en opresión demoníaca? Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál fue la puerta que abrimos? Yo creí a una mentira. Por haber creído la mentira, cuando yo creía la mentira, ¿qué está pasando con este micrófono? Cuando yo le di paso a la mentira, el diablo ganó el terreno. Y entonces construye su fortaleza y muchos están atados y muchos todavía están luchando porque aún siguen abrazando la mentira.
Pero la bendición de la salvación de Dios es que dice, conoceremos al Espíritu de la verdad. Porque solamente la verdad tiene el poder de quitar el derecho legal a las tinieblas y hacernos libres en verdad. Iglesia amada, es crucial, y esta palabra la repetí varias veces el domingo anterior, es crucial, es fundamental que nuestros ojos sean abiertos y conozcamos que el Espíritu de la verdad se nos fue dado por la obra de Cristo. Y que el Espíritu de la verdad habita en nosotros. Y ese Espíritu de la verdad es la capacitación de Dios para que yo conozca al Dios que me hace libre. Porque Dios no nos quiere esclavos. Y hay tantas definiciones falsas de libertad, mentiras. Muchos definen libertad. Vamos a ver una mentira que creemos. Muchos definen libertad como la cantidad abundante de dinero para realizar sus deseos. Soy libre financieramente hablando si es que tengo suficiente dinero para complacer mis deseos. Y no estoy criticando sus deseos. Puede que muchos de sus deseos sean benévolos, buenos. Pero es una idea falsa de libertad. Libertad no es tener mucho dinero para cumplir mis buenos deseos. Peor los malos deseos. Eso no es libertad. Otros definen libertad como la ausencia de autoridades que me permitan ser independiente y llevar la vida que yo deseo. Sobre todo los jóvenes tienen esta idea de libertad. Hoy en día el anarquismo, el comunismo, el izquierdismo, el socialismo tienen esta idea camuflada dentro. Soy libre mientras no tenga una autoridad. Es una idea falsa. Muchos hijos anhelan que llegue la edad de independencia, porque piensan que libertad es no tener a nadie encima mío que me estorbe. Para muchos, libertad es tener el poder suficiente para ejercer control sobre otros. Ojo, si tú joven, si alguno de nosotros nos identificamos con estas ideas falsas de libertad, tenemos que recordar que son mentiras. Y si yo las estoy creyendo, Satanás tiene un derecho legal en nuestras vidas. No nos hagamos de la vista gorda. Usted puede ir al examen, al diagnóstico médico, y el médico le evalúa, le hace los exámenes. Si usted se ciega, nunca va a encontrar la salida. Y hoy el Espíritu Santo de Dios tiene que hacer la operación en nuestras vidas. ¿Cuál operación? La de quitarnos la falsa idea de que somos libres. Si he creído alguna de estas mentiras, soy un esclavo. Para muchos, libertad es tener el poder suficiente para ejercer control sobre otros. Y vemos cómo los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos, de los pueblos. Las élites globalistas quieren control y dominio, porque piensan que libertad para ellos es tener el poder suficiente para ejercer control. Para otros, libertad es llevar una vida donde nadie tenga que decirte lo que tienes que hacer, sino que tú mismo tomar tus propias decisiones. Todas esas definiciones acerca de libertad son falsas. Son falsas. Libertad no es dinero. Libertad no es un buen trabajo. Libertad no es graduarte en la mejor universidad, no es tener el mejor título. Eso no es libertad. Y si lo hemos creído, padres, arrepintámonos, porque sutilmente estamos metiendo esa idea a nuestros hijos. Estudia para que seas alguien. ¿Cómo? Tienes que llegar a la mejor universidad para que seas realmente alguien. Has creído la falsa idea de libertad. Has creído una mentira humanista. Y eres un esclavo, no eres libre. Porque entonces somos traspasados de muchos dolores. ¿Es malo estudiar? No es malo estudiar. Es más, hoy en la mañana tuvimos un precioso devocional con una señorita que compartió con todo el grupo de servidores
el milagro de Dios, cómo Dios abrió puertas en una de las mejores universidades del país, pero por confiar en el Señor, por hacer al Señor su deleite, por hacer al Señor su prioridad, becada. Pero eso sí, ella tiene claro, ese no es libertad. Libertad es Dios. Libertad es creer lo que dice el Señor. Y nosotros tenemos que definirnos bien. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque entonces vamos a ser el pueblo, la iglesia verdaderamente libre. La iglesia de libertad, el pueblo de libertad, familias en libertad. Pero la libertad empieza creyendo al Espíritu de la verdad que nos fue dado. ¿Sabe qué es salvación? Salvación, se nos dio el Espíritu de la verdad. Y conoceréis la verdad, no como teoría, no como doctrina, porque hay muchos que tienen años de doctrina y sus vidas son esclavas. La verdad no es un concepto, la verdad es un espíritu. Y es el espíritu que se te dio a ti y a mí por causa de la obra de Cristo en la cruz. Ya se nos dio, tú no tienes que comprarlo, tú no tienes que pagarlo, tú tienes que creerlo, recibirlo. Y eso sí, y de eso se trata este mensaje, disciplinarte en conocerlo, porque entonces serás libre de verdad. Todas esas ideas falsas de libertad fueron originadas en el espíritu humanista de la serpiente de Edén. Y Dios quiere liberarte en tu corazón de estas definiciones falsas, porque mientras tú sigas creyendo en la mentira y el error, nunca alcanzarás la verdadera libertad. ¿Qué es entonces verdadera libertad según Dios? Pastor, ¿qué es libertad? Si todas esas cosas que usted ha dicho no son libertad, ¿qué es libertad? Libertad es haber recibido al Espíritu de la verdad. El Espíritu de la verdad es el que nos libra. El Espíritu de la verdad es el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5:5 dice: la esperanza no desilusiona. La verdadera esperanza no desilusiona. Y qué curioso es que todas esas definiciones que nosotros abrazamos de libertad, las perseguimos, las alcanzamos y seguimos vacíos. Las perseguimos, las alcanzamos y perdemos nuestras familias. Las perseguimos, las alcanzamos, perdemos nuestros matrimonios, nuestros hijos. ¿Por qué? Y pasamos las mismas penurias que el mundo pasa. Iglesia, no fuimos llamados a pasar las mismas penurias del mundo. Las aflicciones son del mundo. Jesús dijo: yo he vencido. ¿Y usted y yo no estamos en Jesús? ¿Y usted y yo no pertenecemos a Él? Por lo tanto, no hemos cantado una teoría. Victoria hay, encontré la victoria. No, por precisar un poco mejor, yo no encontré la victoria nos encontró a nosotros. La victoria nos encontró. Y no podemos conformarnos a vivir esclavos de las mentiras y de las ideas falsas de prosperidad, libertad que el mundo abraza. Nosotros tenemos una victoria que supera. Tenemos una libertad que supera. La esperanza no desilusiona, la verdadera esperanza no desilusiona. Por favor, anote este pasaje, Romanos 5:5. ¿Por qué no desilusiona? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué la esperanza no desilusiona? Porque el Espíritu Santo nos fue dado. Y por medio del Espíritu Santo, todo su amor fue derramado en nuestros corazones. Oh, iglesia, el Espíritu de Dios en nosotros glorifica al Padre y al Hijo en nosotros. ¿Sabes que se te dio al Espíritu que glorifica al Padre y glorifica al Hijo? ¿Cuántos quieren vivir vidas que glorifiquen a Dios? Bueno, yo quiero decirle la noticia: recibió al Espíritu que glorifica al Padre y al Hijo. El Espíritu de la verdad glorifica al Padre y al Hijo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Yo esforzarme por glorificar al Padre? No, esforzarme por conocer al Espíritu de la verdad, que es el Espíritu de Cristo. La presencia de su Espíritu en nosotros es la verdadera libertad, porque solamente el Espíritu de la verdad te capacita para amar a Dios y caminar según su voluntad. No se trata por cuánto nosotros
nos esforcemos, intentemos ser buenos cristianos. Se trata de que la capacitación para vivir la voluntad de Dios viene por su Espíritu. Por su Espíritu que puso en nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Usted cree que la vida de Dios podamos nosotros vivirla en nuestras fuerzas? ¿Usted cree que la voluntad de Dios para su matrimonio, usted la puede llevar a cabo? ¿Usted cree que la voluntad de Dios para sus hijos, el trato con los hijos, usted puede hacerlo suficientemente inteligente y sabio para hacerlo con sus hijos? No, es imposible. Necesitábamos al Espíritu de la verdad. La vida cristiana es imposible y solamente el Espíritu de la verdad en nosotros la hace posible, porque Él te enseñará, Él te guiará, Él te dirigirá, siempre y cuando te disciplines, siempre y cuando dejes de ser un religioso calientabanca y te disciplines en conocerle, en amarle. Yo la semana pasada les recomendé el mensaje Administradores de la Vida de Pastor Joel. Él decía en este mensaje: tenemos que redimir una palabra, y esa palabra es profesionales. Y tenemos que redimirla porque tristemente creemos que profesionales, si soy abogado, si soy médico, si soy artista, arquitecto. No. Dice la palabra que nosotros debemos convertirnos en profesionales de conocer la vida que se nos dio. Y tú y yo somos profesionales haciendo tantas cosas. Y qué bueno las habilidades, qué buenas las destrezas. Pero yo te pregunto, ¿eres profesional en el conocimiento de la vida que se te dio? ¿Eres profesional en el conocimiento del evangelio glorioso que se te encomendó? ¿O eres perezoso y ocioso con ese evangelio? Porque solamente el diligente con ese evangelio, con esa vida que se nos ha dado, es el que va a tener y experimentar verdadera libertad. Iglesia amada, el Señor nos ama y Él quiere que dejemos de ser perezosos. Tú puedes tener muchos versiculitos en tu cabeza y eso no te hace. ¿Qué es lo que tenemos que clamar? Señor, revélame por tu Espíritu tu palabra. Revélame, Señor, porque yo no quiero vivir esclavo. Si tú no te disciplinas, vas a terminar esclavo. Si tú no te disciplinas en conocer la vida que se nos dio, vas a terminar esclavo. No fue cualquier espíritu que se te dio. Él te dio su espíritu, y su espíritu en ti es el regalo más glorioso que Él te entregó para que por medio de los recursos de Él tú puedas conocer, tú puedas entender y aplicar la vida que ya te pertenece por la fe. Puedes tener muchos versículos. Déjame saber cómo tú tratas a los demás y yo diré cuánta vida tienes. Puedes saber muchas doctrinas y muchos fundamentos teológicos. Dime, ¿cómo es tu relación con tu esposa? Dice el apóstol Pedro: esposos, vivan con sus esposas de forma comprensible. Pero yo te digo una cosa: si tú no te disciplinas en la vida que se te dio, tú no vas a poder comprender a tu esposa. A los esposos les dice: vivan con ellas de manera comprensible. ¿Y sabe cuál es el gran problema que hay hoy? Hay muchas mujeres, esposas incomprendidas. Muchas mujeres incomprendidas porque no hay maridos diligentes, sino maridos dormilones, maridos perezosos, maridos que creen que mi esposa busque a Dios. Te equivocaste, eres un esclavo. Él te dio su espíritu para que lo conozcas. Papá, mamá que me escuchas, no importa si eres mamá soltera, mamá sola en lo natural, porque no estás sola en la realidad espiritual. Dios es tu esposo y Dios es el padre de tus hijos. No importa la circunstancia. Si tú conoces el espíritu de la verdad, el espíritu de la verdad te va a guiar para levantar hijos para Dios.
Y esta iglesia es testimonio de aquello. La mayoría de jóvenes que usted ve sirviendo vinieron de hogares donde no hubo esa presencia física, pero mujeres que sí hicieron a Dios el esposo y padre de sus casas. No me digas que se trata de crecí en una familia disfuncional. Se trata de si conoces o no conoces al Espíritu Santo que se te dio. El Espíritu de la verdad. Conocerás al Espíritu de la verdad y serás libre de verdad. ¿Qué necesitamos para los tiempos difíciles que vienen? Al Espíritu de la verdad. ¿Y sabes qué? Pasaremos cantando. Pasaremos gozándonos. Oye, en Egipto estaban las plagas. En Gosén estaban en fiesta. Estaban comiendo al cordero. En el mismo Egipto. ¿Qué quiere decir Dios? Que el pueblo de su verdad es un pueblo libre. Las plagas de Egipto no son para la iglesia. Las plagas de Egipto no son para Israel, son para Egipto, no para Israel. ¿Por qué te dio su Espíritu? Para que nos disciplinemos y nos perfeccionemos en conocer y manifestar la vida. ¿Por qué se te dio el Espíritu? Porque Dios quería dejarte el Espíritu por dejártelo. ¿Sabes para qué se te dejó el Espíritu? Para que te disciplines y te perfecciones en conocer y manifestar la vida de Cristo en ti. Para eso se nos dio el Espíritu de la verdad. ¿Cuántos dicen gracias, Señor, por el Espíritu de la verdad? Gracias porque lo tengo. Gracias porque está en mí. Gracias porque hoy puedo conocerte y hoy puedo manifestar esa vida por causa de que lo pusiste en mí. ¿Por qué crees que Jesús fue vencedor? Jesús fue vencedor porque era Dios, ¿no? Dice Filipenses, sí, Jesús es Dios, pero Él no usó su divinidad. Eso es importante entenderlo. Dice Filipenses 2, Él se despojó de su divinidad, la puso a un lado un momento para enseñarnos cómo vivir por el Espíritu. Wow. ¿Sabes por qué Él dejó al lado su divinidad por un momento? Para enseñarte a ti que estás en esta carne, cómo se vive por el Espíritu de la verdad. Jesús fue vencedor por causa del Espíritu de la verdad. Vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 11. Isaías declara en la profecía acerca del Mesías. Esta profecía fue escrita 700 años antes de la llegada del Mesías. Y mire lo que dice: el Espíritu de Dios reposaba sobre Jesús. ¡Qué maravilloso! Y esa era la fuente de su poder para traer la justicia de Dios a la tierra. Dice el versículo 1, Isaías 11, y brotará un retoño, ponga ahí entre paréntesis, Jesús. Jesús es ese retoño, un retoño del tronco de Isaí. Un vástago de sus raíces dará fruto. Un vástago es un brote de la planta. Jesús es comparado aquí como un brote, un retoño, un vástago del tronco que fue cortado porque Dios tuvo que exterminar la iniquidad de Israel, y el gran árbol que llegó a ser, Dios lo tuvo que cortar. De ese tocón que quedó allí sale un brote, sale un vástago. Y ese vástago, ¿quién es? Es Cristo Jesús. Dice, brotará este vástago de sus raíces, dará fruto. Del tronco de Isaí. Explico el tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? Isaí es el padre de David. Isaí hace referencia al comienzo humilde de David. Menciona al papá de David como señalando, David tuvo un comienzo humilde. Porque el espíritu de Cristo es un espíritu de humildad. ¿Qué es humildad? Humildad no es pobrecito, miserable. Humildad bíblica espiritual es dependo del Padre. Y Cristo es un espíritu dependiente del Padre. Entonces dice, versículo 2, y reposará sobre él. ¿Qué es lo que va a reposar sobre ese hombre que tenía que traer justicia a la tierra? ¿Te preocupa a ti la injusticia alrededor? ¿Cuántos les molesta la injusticia?
¿Cuántos se duelen ante la injusticia? La injusticia, por ejemplo, tanta gente siendo saqueada por la inseguridad y la criminalidad en estos tiempos que estamos viviendo. Es increíble cómo el mundo está sufriendo por este asunto. ¿No te preocupa esa injusticia? La injusticia de que no hay justicia en el Ecuador. Injusticia de que no hay verdaderos jueces que impartan justicia. Que no hay verdaderos jueces con la espada en la mano que infundan miedo al delincuente y que protejan al que hace el bueno. Más bien estamos alrevesados aquí. El que intenta defenderse o hacer lo bueno es juzgado, es mal mirado. Tienen más derecho los criminales. Derechos humanos es una farsa. Que quede grabado, derechos humanos es una farsa. Ninguna persona que violó el derecho de otra tiene derecho a reclamar sus propios derechos. No puede reclamar derechos. ¿No te preocupa esa injusticia? O no sé, ninguno sabe de que estamos viviendo tiempos difíciles en lo natural. Es increíble. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que la justicia de Dios arregla este desorden? ¿Cómo es que arreglamos este desorden? ¿O es que ya todo está perdido? Yo le hago una pregunta. ¿Usted cree que todo está perdido ya? No. Yo cada vez que leo la palabra, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, compruebo que Cristo termina venciendo y ganando. Y que su justicia termina reinando. Por lo tanto, aquel evangelio de derrota, aquel evangelio de que el anticristo nos saca el aire y todos aquí derrotados y Cristo, ven, llévanos porque nos perdimos, eso no es bíblico. Jesús dijo, venga a tu reino. Ahora leamos, por favor. ¿Qué va a pasar? Mire, reposará sobre él. ¿Por qué mencioné esto? Porque ¿cuál es la solución a la injusticia? ¿Sabes cuál es? El espíritu de la verdad que Él puso en nosotros. Reposará sobre Él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor del Señor. No es que son 7 espíritus, es un solo espíritu, porque es el Espíritu de Dios, pero son los 7 aspectos del poder del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Son 7 aspectos. ¿Y qué produce ese espíritu en nosotros? Vamos a leerlo, versículo 3. Se deleitará en el temor de Jehová. Lo primero que produce el espíritu de la verdad cuando tú lo conoces es que te empiezas a deleitar en uno solo, en el Señor. El temor de Jehová es lo que llevó a Abraham a entregar a su Isaac. El día martes en Libertad Financiera, la lección número 5 fue poderosa. Le animo, el día martes que viene a las 6 vamos a repetir esa lección. Qué maravilloso trato de Dios con nosotros, que nos ama. Verdadera libertad, ¿qué es? Cuando yo entrego a mis Isaacs lo que tú más amas. ¿Sabes por qué no eres libre? Porque los Isaacs te tienen capturado. Porque los Isaacs son las cosas que tú más amas y que no has muerto emocionalmente a ellas. ¿Sabes qué es entregar al Isaac? Entregar al Isaac es que tú estás bien y tú le dices, Señor, yo te entrego esto, sea que tú me lo dejes o me lo quites, sea que tú lo conserves o lo cortes, yo estoy tranquilo porque tú eres mi Dios. En cada caso puede ser diferente. En muchos puede ser su dinero, su cuenta bancaria, ese es su Isaac. En otros su trabajo, en otros son hijos, en otros son parejas, esposos, cónyuges.
Pero sea lo que sea ese Isaac en tu corazón, si tú no sueltas ese Isaac, jamás serás libre. ¿Y qué es entregar al Isaac? Es decir, Señor, hoy muero emocionalmente a esa cosa, a esa persona. Y Padre, si tú me lo quitas, está bien. Si tú lo dejas, gloria a Dios, seré un administrador fiel de aquello que tú me das. Pero Señor, en el primer lugar de mi corazón, solo estás tú, Señor. Y hasta que tú no liberes tu corazón del Isaac, nunca serás libre. Si Abraham no mata en su corazón a Isaac, Abraham no podrá heredar las promesas. Eso es verdadera libertad. Esa es la libertad que Dios nos llamó. Dios no nos llamó a ser capturados por ninguna cosa. Por eso hoy el examen de Dios es: Señor, examíname y muéstrame cuáles son esos Isaacs, esas cosas que he puesto en el primer lugar, Señor, de mi corazón. Eso es el temor a Jehová. Dice Dios, cuando Abraham ha sacrificado a Isaac en su corazón, Abraham murió emocionalmente. Isaac, Romanos 4 dice que Abraham lo recibió Isaac de entre los muertos, porque ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Isaac había muerto para Abraham. Y Dios le dice: ahora sé que me temes. Ahora sé que me temes, Abraham. Eso es deleitarse en el temor de Jehová. ¿Qué es deleitarse? Deleitarse no es simplemente venir, cantar una cancioncita, saltar, brincar. Señor, yo te temo. No. Temer es: has entregado todo ídolo del corazón. Has entregado todo Isaac de tu corazón. En cada caso variará, será diferente, pero Dios a todos nos llama porque Él quiere que solo su nombre sea nuestro deleite, nuestra delicia. Tu reputación, ¿qué es? En muchos casos la reputación es un Isaac. Que me hagan cualquier cosa, pero donde me toque mi reputación, eso sí, no se lo permito a nadie. Aún eso entrégalo, porque Él dice: yo soy tu vindicador, yo soy tu defensor. Tú no eres tu defensor, yo te defiendo. Y aunque levanten calumnias e insultos y cosas contra ti, ven, conóceme, yo te vindicaré. Se deleitará en el temor de Jehová. Mira lo que produce el Espíritu de Dios. Deleite en el temor de Jehová. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Por el Espíritu de Dios tenemos el poder para temer a Dios, iglesia. Es decir, no tengo excusa para vivir una vida sin temer a Dios. Un día vamos a tener que responder a Dios: ¿qué hicimos con el Espíritu que Él nos dio? Ninguno de los que recibimos a Cristo tendrá excusa en aquel día para haber vivido una vida sin el temor de Dios. Es decir, aquí no se trata de que no, es que yo no fui pastor, no, es que yo no fui ministro, o es que yo no. No, aquí no cuenta nada de eso. ¿Fuiste lavado con su sangre? Yo fui lavado con su sangre. Tanto tú como yo recibimos el mismo Espíritu. Y el mismo Espíritu nos da el poder para vivir según el temor de Dios, no según el temor del hombre. Hay muchos que se detienen de hacer lo que es correcto por temor al hombre, por temor al esposo, por temor a los hijos. Ten cuidado con ese temor del hombre, porque es esclavitud. Es más, Proverbios dice: el temor del hombre es una trampa. El temor del hombre es una trampa. Por lo tanto, ninguno tendrá excusa para haber vivido sin el temor de Dios, porque Dios te va a decir: te di mi espíritu para que te deleites en el temor de Jehová. Te di mi espíritu. No tienes excusa para haber sido ocioso. No tienes excusa para haber sido perezoso. Ay, pastor, es que usted no sabe de dónde yo vine. No tienes excusa. El Espíritu de la verdad todo lo puede. El Espíritu de la verdad nos capacita para obedecer incluso en lo que parece imposible para nosotros. ¿Tú crees que es fácil sacrificar a un hijo? ¿Tú crees que es fácil entregar a un hijo? Pero sabes que el Espíritu de la verdad
te capacita. No lo haces tú, es el Paráclito de Dios. Es el Santo Espíritu de Dios. Verso 4. Juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad. No hay fallos más justos, más equitativos y más rectos que los fallos de aquel en quien reposó el Espíritu de Jehová. Y ese Espíritu que reposó en Cristo se nos ha dado a nosotros, iglesia. En otras palabras, todas tus palabras, todos tus veredictos tienen que ser rectos, tienen que ser justos. ¿Sabes qué? Por el Espíritu de Dios tenemos el poder para vivir una vida de rectitud. Muchos tienen esta falsa concepción del Evangelio de la gracia. Cristo me salvó por gracia, sí, amén, yo lo creo y lo hemos predicado fuertemente aquí. Cristo me amó, somos amados desde antes de la fundación del mundo, escogidos, gloria a Dios por eso. Pero también se te dio el Espíritu de la verdad para que vivas una vida recta. Yo soy salvo porque Él me amó y la salvación no depende de las obras. Pero tu victoria, tu destino y tu propósito sí dependen de cuán diligente eres con el Espíritu de la verdad. Y no tenemos excusa para vivir una vida chueca. Seguir haciendo negocios chuecos. Seguir maltratando a los que están a nuestro lado. No tienes excusa porque se te dio el Espíritu de la verdad y el Espíritu de la verdad juzga al pobre con justicia. El Espíritu de Dios reposó sobre el Mesías y es el mismo Espíritu que reposa sobre nosotros. Un creyente que sigue viviendo en el pecado, en la mentira, en el engaño, en los deleites temporales y chuecos, no tendrá excusa delante de Dios para justificar su derrota. El Espíritu de Dios nos capacita para una vida recta. Nos capacita para una vida de rectitud. Por favor, usted puede escribir la cita de Isaías 42, donde nuevamente se repite esta verdad. He puesto mi espíritu sobre él, sobre el Mesías, y él establecerá justicia en la tierra. La semana anterior vimos 5 expresiones de la libertad. La primera de ellas es que libertad es que el Espíritu que se nos dio nos enseña todas las cosas. Deja de vivir por lo que tú crees que está bien y empieza a vivir por el Espíritu de la verdad. Hay una buena noticia, iglesia. Él nos enseñará todas las cosas. Hay muchos que están hoy entorpeciendo el trabajo de Dios en las personas por las cuales oran incluso, y lo entorpecen porque siguen dependiendo de su fuerza y no del Espíritu de la verdad. Hay muchas esposas que están entorpeciendo el trabajo de Dios en sus esposos porque aún creen que ellas son las que tienen que cambiar al esposo. Y sí, han orado: Señor, te oro por este esposo rebelde, desobediente a tu palabra. Señor, te lo entrego. Señor, trátalo. Pero sigues tú queriendo cambiarlo y no dependes del Espíritu de la verdad. ¿Qué es, pastor? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo se explica eso del Espíritu de la verdad? Que tú todos los días tú estás en una diligencia, no en la diligencia de repetirle todo lo que tiene que cambiar él. No, tú estás en la diligencia de permanecer escuchando al Espíritu de Dios, que Él te hable acerca de ti, porque el peor enemigo somos nosotros mismos. Tú piensas que el problema está en Él. No. El problema está en nuestra pereza y en la facilidad y en la comodidad de creer que es más fácil que el otro cambie. Y no entendemos que Dios quiere trabajar es conmigo, que yo me rinda al Espíritu de la verdad y el Espíritu de Dios, conocerlo. Conocer al Espíritu de la verdad es pedir la revelación de Dios, dejar de llevarnos por nuestros impulsos, porque cuando yo me dejo llevar por mis impulsos, yo pongo mis manos. ¿Qué dice Dios? Yo no puedo poner las mías. El día que quites tus manos, dice Dios, yo pongo las mías.
Muchos padres asimismo están entorpeciendo el trabajo de ese hijo que se fue rebelde. Y están orando, Señor, hazlo volver, hazlo volver. Hasta que tú no quites tus manos, Dios no va a poner las suyas. Dios está esperando que nosotros empecemos a depender 100% de Él. Y Señor, yo me rindo, trabaja en mi corazón, trabaja en mí. Salmo 19, revélame mis errores que me son ocultos, Señor. Por el Espíritu de la verdad yo camino, yo soy diligente en conocer la vida que se me ha dado, conocer al Espíritu que se me ha dado. ¿Y sabes qué lo hace? Dios empieza a tener todo el terreno, todo el ámbito para Él trabajar y operar. Tú vienes orando por esa situación años de años, vienes orando por mucho tiempo. Quita tus manos de allí y mira cómo Dios actúa. Hasta que Abraham no quite sus manos de Isaac, Dios no puede entregarle las promesas. Y muchas de esas cosas son Isaacs que las hemos tenido allí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de la verdad nos enseñará todas las cosas. ¿Qué más vimos? Que verdadera libertad es que el Espíritu de Dios siempre está con nosotros y nunca se va. El Espíritu de la verdad siempre está con nosotros. Por lo tanto, yo quiero decirte, tú recibiste la más grata y dulce compañía. Mi hermano, ¿no te alegras por esta noticia? Tú recibiste la más grata y dulce compañía. Al Espíritu de la verdad para que está con nosotros para siempre, a quien el mundo no puede recibir, pero ustedes sí le conocen porque mora con ustedes y está en ustedes. Mi hermano, esto vence todo espíritu de soledad, de orfandad. Esta semana poderosamente Dios ministró a un joven que estaba luchando con esto. Y es la revelación de Cristo y su verdad la que lo hizo libre. ¿Qué es lo que necesitamos, iglesia? ¿Psicología? ¿Psiquiatras? Me estaban dando unas estadísticas. La mayoría de gente con dinero, no estoy generalizando, pero la mayoría tiene que también tener psiquiatras y psicólogos. Es una estadística fuerte y alarmante. Debe ser una estadística que nos debe decir mucho a nosotros. Que hay mucha gente que puede tener dinero y no tiene paz. ¿Es malo el dinero? No, es buenísimo. Cuando en el corazón el dinero no es un Dios. La raíz de todos los males no es el dinero, es el amor. Pero una persona, sea rica o sea pobre, que descubre que en Cristo recibimos al Espíritu de la verdad, nunca estará solo. Nunca necesitará psiquiatra. ¿Por qué? Porque tienes al Paráclitos, al Espíritu de la verdad. Él está con nosotros. Y hoy día, tristemente, y esto hablo a las iglesias, a los pastores, hoy las iglesias están abrazando los mismos métodos del mundo. Psicólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque perdimos el poder del Espíritu de la verdad. Desechamos la psicología y psiquiatría, no la desechamos. Pero déjame decirte, si ese psicólogo, ese psiquiatra no conoce el Espíritu de la verdad, no sé qué ayuda me va a dar. Porque dice, no los dejaré huérfanos. Y ese es el espíritu con el cual la gente está luchando. Son grandes, tienen sus familias, adultos y siguen huérfanos. Y solo el Espíritu de la verdad nos da el entendimiento. Yo ya no soy huérfano. Él es mi Padre. Estoy siempre con Él. Iglesia, por el Espíritu de la verdad somos capacitados para dar testimonio de la vida de Dios. Tú no necesitas sino al Espíritu de la verdad. Y por ese Espíritu tú vas a dar testimonio de una vida de poder.
cómo es que la gente alrededor tuya es impactada? Es por causa del Espíritu y la verdad que está en ti. Ese Espíritu impacta a la gente, impacta tu saludo, impacta tu cariño. No es fingido, es real. Se nota. ¿Sabe que el Espíritu de la verdad nos da discernimiento? Y déjeme decirle, con el tiempo y conocer esa realidad que tengo dentro, con el tiempo vamos ganando más discernimiento en reconocer lo que es falso de lo que es verdadero. Y el Espíritu de la verdad te lleva a distinguir qué es genuino y qué no es. Se nota lo que no es genuino por el Espíritu de la verdad que está en nosotros. Iglesia, wow, cuarta expresión de libertad. Verdadera libertad es que hemos vencido al espíritu del anticristo. También lo vimos. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Hay que tenerle miedo al anticristo? No. Bueno, si no eres diligente en conocer al espíritu, sí, tenle miedo al anticristo. Pero si tú eres diligente, yo quiero decirte, dice la palabra, que ya hemos vencido al espíritu del anticristo, que mayor es el que está en nosotros que el anticristo que está en el mundo. Primera de Juan 4. Qué maravilloso, qué libertad da esto. No importa lo que venga, se levante quien se levante la élite que se levante. Iglesia amada, somos libres, somos vencedores. Qué maravilloso. Sexto, y en ese corrí, y aquí vamos un ratito, Juan 8:33. Sexta expresión de libertad es que ahora somos herederos de la vida de Dios. Y explicábamos aquí, Jesús les dice, el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí. ¿Qué significa esto? El esclavo jamás hereda. Y el Espíritu de la verdad en nosotros es el que nos dio la identidad de híjanos. Ya no somos huérfanos, somos hijos. Y cuando tú crees esta realidad, cuando tú te depositas en esta realidad, ¿sabes lo que sucede? Iglesia, sucede que tú empiezas a disfrutar de tu herencia. ¿Sabe qué es curioso? Que todo este salón, todas las personas en este salón que han puesto, eso sí, su confianza verdaderamente en Cristo, son herederas. Son herederos de Dios y coherederos con Cristo. Es decir, la misma herencia de Cristo la compartimos. Pero no todos vivimos como herederos. Somos herederos. Por el Espíritu de Dios somos herederos. Jesús dice, el esclavo no permanece, el esclavo no es de la familia, el hijo sí. Si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. ¿Y tú y yo quién nos libertó sino Cristo? Cristo compró nuestra libertad. Por lo tanto, tú y yo ya no somos esclavos, porque el esclavo no es de la familia, pero ahora somos hijos. ¿Cuál es ese hábito? ¿Cuál es esa indisciplina que te esclaviza? Él te dice hoy, tú eres heredero de mi victoria. Conóceme, sé diligente, verás la victoria, mi hermano. Verás la victoria, mi hermana. Él lo asegura porque somos herederos. El esclavo no es de la familia, pero los hijos sí heredan. Somos coherederos con Cristo. Verso 39 en Juan 8, le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Jesús le dijo, si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, que les he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Ustedes hacen las obras de su padre. Ellos no podían amar a Jesús, rechazaban a Jesús. Pero ¿sabes qué? El Espíritu que recibimos nos capacita para amar a Jesús. Jesús dijo, si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Cómo se expresa? El amor no es de palabras. ¿Cómo se expresa el amor a Jesús? ¿Cuánto guardas sus mandamientos? ¿Conoces los mandamientos? Yo te animo, conócelos. Descubre los mandamientos del Señor.
Señor, tus mandamientos son mi deleite. Dile al Señor, Señor, revélame tus mandamientos. Tú vas a los evangelios y vas a encontrar los mandamientos del Señor. Conócelo, porque amar a Jesús solamente es posible cuando guardamos sus mandamientos. Dice el apóstol Juan: hijitos, no amen de palabra, sino de hechos y en verdad. ¿Y cómo se ama de verdad? Señor, hacer tu voluntad me ha agradado. Dios mío, me ha agradado. Esa era la oración de Ese era el corazón de Jesús. Jesús en el verso 42 le dice: si Dios fuera su Padre, como dicen que es su Padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. No he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Y Jesús luego les dice: ¿por qué no entienden lo que digo? Y Jesús mismo responde: porque no pueden soportar mi palabra. No pueden soportar su palabra. En otras palabras, si yo abrazo la palabra, yo voy a amar a Jesús. Abrazar la palabra es amar a Jesús. Guardar la palabra no es guardarla en el cerebro, en la mente. Es más, le digo algo importante. En la Biblia no existe palabra para obedecer. Cuando usted va al hebreo, no hay una palabra para obedecer. La palabra es guardar, y guardar implica obediencia. La palabra escuchar en el hebreo implica obediencia. Es decir, el obediente no es el que guarda en la mente, sino el que obedece. El que escucha verdaderamente es el que termina obedeciendo. Eso es escuchar y eso es guardar la palabra. Tremendo. Eso es tremendo. Porque cuando desarrollamos un oído atento a Él y guardamos su palabra y la ponemos por obra, Dios promete: mi bendición va a estar sobre ti. Deuteronomio 28, Dios le dice: desarrolla un oído atento. Porque si tú atiendes, yo te voy a poner por encima de todos los pueblos. Si tú escuchas. ¿Por qué fue desechado Saúl? ¿Escuchó el audio que le envié esta semana? ¿Por qué fue desechado Saúl? Dios le dice: porque no atendiste a la palabra. ¿Sabes por qué estás en derrota? Porque no atiendes a la palabra. Pero el día que desarrolles un oído atento, ¿sabes? Saúl obedecía por obedecer. Saúl obedecía porque le tocaba obedecer. Llega Samuel y dice: ya he cumplido el mandamiento de Jehová. Era como que no le quedaba otro, ya toca. Pero dice Dios: me he conseguido un mejor corazón que tuyo, Saúl. Un corazón que obedece porque es delicia y deleite. Y está tan atento a la indicación que no queremos errar en ningún paso. Señor, yo quiero agradarte siguiendo cada paso de lo que tú estás diciendo. ¿Por qué Saúl obedeció mal? Por no atender a la palabra. Por lo tanto, esto se conecta con la octava expresión: verdadera libertad es escuchar a Dios. Mire lo que dice el verso 47. El que es de Dios escucha las palabras de Dios. ¿Qué es verdadera libertad? Es escuchar las palabras de Dios. No me digas que eres libre por salario. No digas que eres libre por éxitos, títulos. Dime que eres libre por cuánto escuchas. No una teoría. Cuánto estás escuchando la revelación del Espíritu en tu corazón. Y yo te diré: eres libre. Ese es libre, el que escucha las palabras de Dios. Tremendo, ¿no? 48. ¿Qué es verdadera libertad? Es el poder para honrar a Dios. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano? Ahora, yo sé que para nosotros no tiene mucho sentido eso. Ellos están tratando de insultar a Jesús al decirle samaritano, porque había una
gran discordia entre judíos y samaritanos. Y los judíos lo están tratando de insultar a Jesús: eres un samaritano. En otras palabras, traduciéndolo al español de nuestro tiempo, le está diciendo: tú eres impuro, tú no eres puro, porque ellos tenían a los samaritanos como una mezcla, un mestizaje. Tú eres impuro, tú no eres del pueblo del pacto, tú eres un incircunciso. Eso es lo que le están diciendo a Jesús. Tú eres samaritano, le están diciendo. Mire cómo deshonran a Jesús. No decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes un demonio. Wow. Hay muchos que no han aprendido a honrar, porque la honra solamente viene por la revelación del Espíritu de la verdad. Verdadera libertad es: dime cuánto tú honras, y yo te diré cuán libre eres. Ahí está. Lo hicieron a Jesús común. ¿Qué es deshonrar a Jesús? Tenerlo por igual. Común. Y Él no es común. Yo te honro a ti porque tú no eres común. Por tu pasado, por tu trasfondo, no. Por el Espíritu que recibiste, por la sangre con la que fuiste lavada. Tú mereces mi honra. Y Dios me guarde levantar algún día un calificativo contra ti, porque yo quiero libertad. Y libertad es honrar. ¿Cuánto honras? ¿Qué es honrar? Poner en alta estima. Dice la palabra, Filipenses, leíamos en el estudio de hombres hoy: no tener más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, y dándonos preferencia unos a otros. Dios quiere que su pueblo sepa honrar, y la honra empieza poniendo en alta estima. Y Jesús es deshonrado por ellos. Jesús les responde: yo no tengo ningún demonio, sino que honro, ahí está la palabra, honro a mi Padre, y ustedes me deshonran a mí. Verso 50, pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. Usted y yo no somos llamados a arreglar las cuentas si nos deshonran. Hay uno que la busca nuestra gloria y juzga. Amén. Y décima manifestación de libertad. Wow, iglesia amada, 10 expresiones de libertad. ¿Qué es verdadera libertad? Verdadera libertad es el poder de la vida de Dios en nosotros para la gloria del Hijo. Tremendo. Verso 51 dice: en verdad les digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Wow. Es deleitarnos en el hecho de que ahora participamos de la vida. Es un hecho. Ninguno que guarda su palabra probará la muerte. Y si Él lo dijo, es cierto. Pastor, pero un día nos vamos a morir. No has entendido. Esa no es muerte. Muerte es vivir tantos años sin la revelación del Espíritu y la verdad. Eso es muerte. La muerte física, eso no es muerte. Aprende a definir las cosas como Dios las define. Él dice: si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. ¿Cuál es la muerte? El estado de esas personas que están allí deshonrando a Jesús. Eso es muerte. Verso 52, los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. O sea, la hostilidad y la deshonra iba en escalada contra Jesús. Abraham murió, también los profetas, y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso? Por favor, pongan atención porque esto aquí es tremendo. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres?
¿quién te haces? Jesús respondió, ¿quién es Jesús? Vamos a recordar. Él es el gran yo soy. El que fue, el que es y el que será. Y ellos lo están comparando con Abraham. Lo están comparando con los profetas. Jesús dice, si yo mismo me glorifico, mi gloria es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen, Él es nuestro Dios. Y ustedes no le han conocido, pero yo le conozco. ¿Por qué? Porque Él es el gran yo soy. Él ha coexistido eternamente con el Padre. Él es Dios. Y su Espíritu está en nosotros. El Espíritu del gran yo soy. Ustedes no le han conocido, pero yo le conozco. Si digo que no le conozco, soy un mentiroso, como ustedes, le dice Jesús a estos judíos. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Su padre Abraham, esto es tremendo, se regocijó esperando ver mi día. Ellos no se han enterado que Abraham quería estar en el lugar de ellos en ese momento, porque Abraham esperaba tener esa revelación de Jesús y ellos lo despreciaron. Y lo vio y se alegró. Abraham vio al gran yo soy. Abraham vio al que fue, al que es, el que será. ¿Qué es entonces libertad, iglesia? Es vivir para glorificar a Cristo. Porque Cristo es mayor que Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham no son los físicos. Bendecimos al Israel físico, oramos por el Israel físico, ofrendamos de hecho a la evangelización del pueblo de Israel. Pero ¿sabes qué? Los verdaderos descendientes de Abraham se regocijan en Cristo. Los verdaderos. ¿Qué es glorificar a Cristo? Es regocijarse en Él. Glorificar a Cristo es alegrarse en Él. Abraham era un verdadero hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vio a Jesús y se alegró en Jesús. Verso 57. Por esto los judíos le dijeron, ¿cómo es eso? Aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad les digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Y es el mismo espíritu que hemos recibido. Jesús es mayor que Abraham. Jesús es antes de Abraham. De hecho, Abraham participó de la vida de Jesús. Abraham participó del espíritu de la verdad. El Dios autoexistente, eterno y autosuficiente nos dio su vida por medio del Hijo, que es libertad verdadera, es Jesús. El que tiene a Jesús es libre en verdad. ¿Cómo termina este pasaje? Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. ¿Qué es entonces, iglesia? Libertad. El espíritu de la verdad es el regalo de Dios para su pueblo, para la iglesia conformada por todos los creyentes. Es tu regalo por la fe, y si nos humillamos y le pedimos hoy una revelación más profunda de Cristo, el espíritu de la verdad nos controlará. Verdadera libertad no es independencia. Verdadera libertad es estar bajo el control del espíritu de la verdad. Y el espíritu de la verdad es el mismo espíritu de Jesucristo, el cual nos ha sido dado como garantía de la vida. ¿Quieres ser libre en verdad? ¿Cuántos quieren ser libres en verdad? Te leo este pasaje. Yo
quiero que inclines tu rostro. 2 Corintios 3:14. Escúchame un momento y medita en esta palabra. Dice el apóstol Pablo: el entendimiento de ellos se endureció. Porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguno se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Por eso nosotros todos ya no tenemos un velo, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, que es el Espíritu. Señor, gracias por haber quitado el velo de nosotros al darnos el Espíritu de la verdad. Gracias, tenemos el Espíritu de la verdad por la fe. Ahora, Padre, yo te pido, permítenos contemplar la gloria que has depositado en nosotros. Como en un espejo, nos detenemos a contemplar la imagen del Espíritu, porque en el espejo nos vemos a nosotros mismos, y en nosotros pusiste a tu Espíritu. Y al hacerlo, al contemplar esa imagen de tu Espíritu, somos transformados. Padre, hoy nos humillamos para recibir de ti impartición de poder en el conocimiento de Cristo. Di conmigo: hoy me humillo para recibir de ti impartición de poder en el conocimiento de Cristo, y entonces ser transformado de gloria en gloria por el Espíritu de la verdad. Ahora ponte de pie, por favor. Y en esta hora y en la autoridad de Cristo, ordenamos libertad de toda esclavitud remanente a las tinieblas. Recibe hoy libertad. Toda esclavitud a Isaacs, toda esclavitud a tesoros por encima de Dios, recibe hoy. Si tú recibes, ponte de acuerdo hoy con el Señor y dile: Señor, hoy me dispongo y me arrepiento. Hoy recibo mi libertad. Recibe libertad. Ordeno libertad de toda esclavitud a vicios, codicias, envidias, amarguras, enfermedades, porque abrazo hoy al Espíritu de la verdad, el Espíritu de libertad, que es el Espíritu de Cristo en mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Oh, iglesia, esa es la libertad. Le dejo este pasaje que está en Santiago 1:18, nueva traducción viviente. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros, diga conmigo, me incluye a mí, nosotros llegamos a ser su valiosa posesión por el Espíritu de la verdad. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Ofrendas, adoramos al Señor. Adoremos al Señor, iglesia, en ese espíritu de su verdad.